Continuamos con nuestras visitas al Museo Nacional del Virreinato. El barroco fue el estilo que los jesuitas utilizaban en el siglo XVII y XVIII porque estaba de moda. Iba muy al gusto de la época y era un estilo ostentoso. El siglo XVIII fue de hecho un siglo barroco, donde las clases pudientes gobernaban sobre las masas ignorantes. Había una separación evidente en el proceso de educación. Los jesuitas habían llegado a México hacia 1580 y habían iniciado su obra misional como todas las demás órdenes religiosas. Sin embargo, los franciscanos habían llegado a México en 1524. Inmediatamente después llegaron los agustinos y los dominicos. Los jesuitas, por lo tanto, habían llegado muy tarde al proceso de evangelización y tenían otras expectativas. Sin embargo, la labor misional de los jesuitas fue redentora y admirable y extraordinaria en todo el continente americano. México no fue la excepción. Su enfoque fue distinto. Eligieron a Tepotzotlán para construir aquí una escuela de lenguas indígenas, ya que los misioneros españoles que llegaban de la madre patria o los criollos y mestizos que aspiraban a formar parte de la orden harían su obra misional entre indígenas. Por lo tanto, el conocimiento de las lenguas autóctonas era fundamental. Aquí, en Tepotzotlán, aprendían las lenguas y tenían interlocutores para reafirmar su conocimiento. Era un punto estratégico en donde otomíes y mazahuas confluían. De manera que la Escuela de Lenguas del siglo XVI fue el origen de lo que después sería la extraordinaria obra misional en la región. En el siglo XVII y en el siglo XVIII, los jesuitas eligieron este lugar para construir aquí un proyecto mayor. De hecho, convertir a Tepotzotlán en el asiento del colegio mayor, donde los cuadros eran asignados con la intención de una meticulosa preparación. Aquí se estudiaba teología y derecho canónico, y la formación de un novicio se daba en toda dimensión. Por lo tanto, Tepotzotlán y el Colegio Mayor se convirtió en la principal escuela que los jesuitas tenían en la Nueva España. Su prestigio trascendió a la misma colonia y llegó hasta la península. Aquí venían a estudiar jesuitas de todas partes del mundo. Una formidable biblioteca, un extraordinario centro de trabajo y, por supuesto, una evolución que creó la majestuosidad que podemos ver frente a nosotros. Para 1730 la obra estaba concluida. El Colegio Mayor abría sus puertas a los mejores cuadros dentro de la orden. Y este edificio se había convertido en algo verdaderamente noble y extraordinario, como las imágenes lo muestran. Estamos en el coro del templo de Francisco Javier en Tepotzotlán. Aquí vemos la ornamentación del estilo barroco estípite. Vemos esta suntuosidad. Los jesuitas eran los grandes educadores de América. Ellos, los más ilustrados, servían en todas las universidades de Nueva España. La educación que se daba a los criollos y su pensamiento era fundamental en la colonia. Pero evidentemente empezaron a ser enemigos, amigos de las masas, siempre en contra de los edictos reales, en una posición férrea por defender al más pobre. Los jesuitas empezaron a ser un problema para la corona española.
cuando Carlos III tomó el poder y entraron en vigor las leyes borbónicas, los jesuitas se opusieron a su aplicación. En tiempo de los Habsburgo, los indios de Nueva España habían sido los protegidos de la corona y no pagaban tributos ni pagaban impuestos. Pero a partir de que Carlos III de Borbón tomó el poder, las leyes borbónicas se aplicaron de forma implacable. Esto significaba que ahora todos los indios eran tributantes y sufrirían el castigo de no pagar sus impuestos. Siendo gente tan sumisa y tan pobre, ¿cómo podrían pagar? Cuando los indígenas no podían pagar, entonces la corona ordenaba que se los azotara. Los jesuitas consideraron aquello verdaderamente monstruoso y se opusieron a la aplicación de las leyes borbónicas. Se opusieron abiertamente a Carlos III. La misión cristiana tenía como objetivo el amor al prójimo y por lo tanto la oposición de los jesuitas se convirtió en una clara molestia para el rey de España, que el 25 de junio de 1769 ordenó la expulsión de la orden de todos sus dominios. Aquí había una enorme comunidad jesuita. La orden que llegó de España se aplicó rigurosamente aquí. Los jesuitas se reunieron para acatar las órdenes del rey. Ellos eran un obstáculo político para la corona. Predicaban en contra de los reyes, que según la visión ética de los jesuitas estaban haciendo negocios con los más pobres y estaban despojando a los criollos y a todas las clases sociales en aras del capricho del rey. La guadaña llegó y tuvieron que abandonar este lugar. Entre rezos y llantos, la población de Tepoztlán salió a las azoteas para ver el inicio del exilio de los jesuitas. De aquí pasaron a la capital del virreinato y después a embarcarse en Veracruz, como si fueran reos de culpa, como si fueran gañanes, como si fueran malhechores, fueron tratados y llevados a España. De ahí a Italia, a Bolonia. Muchos eran viejos e iban enfermos y no se les tuvo consideración. En el camino muchos murieron y al llegar a Italia se sentían despatriados y extranjeros, alejados de lo que amaban y de lo que hacían. La crueldad de Carlos III fue inaudita, pero tuvo consecuencias. Los jóvenes criollos, educados bajo el pensamiento jesuítico, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, muy pronto serían disidentes de la corona y provocarían un movimiento de masas que hoy conocemos como la insurgencia y la independencia nacional. Los jesuitas formaron las mentes brillantes de los mejores cuadros de las revoluciones de independencia de toda América Latina. Y finalmente, cuando México era ya un país independiente, los jesuitas regresaron, no a este espacio, ya no tenían ni la fuerza ni el poder. Y luego el juarismo les arrebató la esperanza de gozar de sus antiguos privilegios. Tepoztlán, por lo tanto, sufrió el descuido y el abandono. Se le convirtió en hospital para sacerdotes ancianos, también en cárcel para clérigos que se habían portado mal. Inclusive se pensó en hacer aquí una penitenciaría, pero afortunadamente eso nunca sucedió. Y hoy, para nuestra gloria, podemos contemplar la majestad de este tesoro artístico del patrimonio nacional, una de las más bellas muestras
del barroco mexicano de los siglos XVII y XVIII. Este es el canal de Pepe Cruz. Gracias por estar conmigo. Nos despedimos diciendo, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr.